Bienvenido a una lección sobre campos de vectores conservadores. Los objetivos de este video son definir un campo vectorial conservador, definir el rizo de un campo vectorial, y luego determinar si un campo vectorial dado es conservador. Hablaremos más sobre los campos vectoriales conservadores cuando comencemos a evaluar las integrales de línea. Si sabemos que un campo vectorial es conservador, será mucho más fácil evaluar una integral de línea. La integral de un campo vectorial conservador es independiente de la ruta y solo depende de los puntos finales. Pero este video se enfocará en determinar si el campo vectorial dado es conservador. Un campo vectorial f se llama conservador si es el gradiente de alguna función escalar, de modo que el campo vectorial es igual al gradiente de f. Y la función de la pequeña f se llama función potencial del campo vectorial grande f. Antes de determinar la prueba para determinar si un campo vectorial dado es conservador, primero tenemos que hablar sobre la curvatura de un campo vectorial. Y hice otro video que aborda solo el rizo de un campo vectorial. La curvatura del campo vectorial f es igual a la cruz del operador diferencial con el campo vectorial f. Entonces, para evaluar este producto cruzado, vamos a evaluar este determinante de 3×3, donde la primera fila sería I, J, K. La segunda fila sería los operadores derivados parciales. La tercera fila vendría de los componentes del campo vectorial grande f. Entonces, si evaluamos este determinante de 3×3, terminamos con otro campo vectorial donde el componente x, el componente y el componente z terminan siendo la diferencia de estas derivadas parciales. Y la prueba para un campo vectorial conservador es si el rizo de f de x, y, z es igual al vector 0, el campo vectorial es conservador. Entonces volvemos a esa definición de rizo. Si esto es igual al vector 0, entonces cada una de estas derivadas parciales tendría que ser igual entre sí para dar como resultado un 0 para cada componente. Entonces, la regla de acceso directo para la prueba para determinar si un campo vectorial es conservador, podríamos asegurarnos de que todas estas derivadas parciales aquí sean iguales entre sí. Ahora, si el campo vectorial dado está en R de 2 o 2 dimensiones, ese determinante de 3×3 se simplifica, y solo tenemos que verificar si el parcial de g con respecto a x es igual al parcial de f con respecto a y. Vamos a echar un vistazo a nuestros ejemplos. Queremos determinar si el campo vectorial dado es conservador. Observe que este campo vectorial está en R de 2 o 2 dimensiones. Entonces, solo tenemos que determinar si el parcial de g con respecto a x es igual al parcial de f con respecto a y. Entonces f es igual a y al coseno cuadrado x. Y g es igual al seno de x y. Entonces, primero probaremos el parcial de g con respecto a x tratando a y como una constante. Entonces tendríamos coseno x y. Y luego, si y es una constante, la derivada de si sería simplemente y. Entonces tenemos y coseno x y. Y ahora para el parcial de f con respecto a y tratando x como una constante, tendremos 2 y veces coseno x. Y obviamente estos no son iguales entre sí. Y, por lo tanto, este campo vectorial no es conservador. Vayamos a ver nuestro próximo ejemplo. Aquí tenemos otro campo vectorial bidimensional. Entonces, nuevamente, para ver si es conservador, solo tenemos que verificar si estas dos derivadas parciales son iguales entre sí. Reescribamos f como x veces la cantidad y al cuadrado menos x al cuadrado a la mitad negativa. Y g como negativo y multiplicado por la cantidad, y al cuadrado menos x al cuadrado a la mitad negativa. Ahora vamos a ver nuestras derivadas parciales. Primero queremos el parcial de g con respecto a x. Entonces trataremos y como una constante, así tendremos y negativo veces una mitad negativa de la cantidad, y al cuadrado menos x al cuadrado a las 3 mitades negativas. Veces la derivada de y al cuadrado menos x al cuadrado con respecto a x, eso nos dará 2x negativos. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Ver estos dos, simplificar. Tenemos 3 negativos, por lo que será negativo si en todo, y al cuadrado menos x al cuadrado a la potencia positiva de 3 mitades. Y ahora comprobaremos el parcial de f con respecto a y. Entonces estamos tratando x como una constante. Vamos a tener x veces negativo media veces,
y al cuadrado menos x al cuadrado a las 3 mitades negativas, veces la derivada de y al cuadrado menos x al cuadrado con respecto a y. Eso nos dará 2 años. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. De nuevo, los dos se simplifican. Entonces tenemos un sí negativo, dividido por y al cuadrado menos x al cuadrado a las 3 mitades de potencia. Entonces, estas derivadas parciales son iguales entre sí, por lo tanto, este campo vectorial es conservador. Echemos un vistazo a un campo vectorial tridimensional, ahora. Por lo tanto, debemos calcular el rizo de este campo vectorial, y ver si es igual al vector 0, lo que sería lo mismo que determinar si estos tres conjuntos de derivadas parciales son iguales entre sí. Entonces tenemos f sería igual a y log natural z. G sería igual a x log natural z. Y h es igual a si dividido por z. Vayamos y comencemos por determinar estas dos derivadas parciales. Entonces el parcial de h con respecto a y sería x dividido por z. Y el parcial de g con respecto a z sería x dividido por z, también. Hasta ahora todo bien, ahora sigamos adelante y verifiquemos estas dos derivadas parciales. Parcial de h con respecto a x, bueno, eso sería y dividido por z. Y el parcial de f con respecto a z. Bueno, aquí está f. Bueno, eso sería por y por 1 sobre z o y sobre z. Entonces esto también verifica. Ahora tenemos uno más. El parcial de g con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. Entonces, el parcial de g con respecto a x sería log z natural. Y el parcial de f con respecto a y también sería natural log z. Entonces, todo esto se verifica y, por lo tanto, el campo vectorial dado es conservador. Eso es todo por este video. Espero que lo haya encontrado útil.